cuotas y además él trataba de ganar algo para costear sus estudios. Pero el joven chofer asesinado no ha sido la única víctima de este ataque. Otras 2 mujeres también han sido cobardemente asesinadas. Estamos hablando de 2 pasajeras que iban a bordo de la unidad de esta empresa conocida como Los Rojitos. Asunción Nieves es una de 28 años de edad y la otra Olinda Quispe Vargas, de 49 años de edad. Las balas las alcanzaron, sin duda, a estas 2 pasajeras. En un primer momento se mencionó la posibilidad de que una de ellas fuera la cobradora. Pero no, las balas fueron dirigidas a estas 2 pasajeras. Repetimos, Olinda Quispe Vargas, de 49 años, una mujer que había subido tan solo 2 cuadras antes para dirigirse a su casa en Villa El Salvador. Deja a 3 hijos en la orfandad. La otra víctima, Asunción Nieves Quispe Ochoa. De ella se sabe que tenía 28 años de edad y, por supuesto, todo un futuro por delante. Vamos a escuchar a un familiar precisamente de Olinda a continuación. Vamos a morir. Yo me dijo, mamita, te amo, te quiero, mamá. Él me dijo, nunca me iba a dejar y me dejó. Quiero que pague con toda la ley del mundo ese desgraciado que me quitó a mi hijo. Si yo tuviera mis propias manos, lo mato, te lo juro. Mi hijo me quitaron todo, mi vida entera. Es lo único que quiero, señorita, justicia, pero de verdad que no quede impune porque muchos los dejan. Porque no tengo plata, lo van a dejar ahí. No, quiero que su caso se reabra, quiero que investiguen, quiero que ese desgraciado pague, pero con toda la ley. Que le den pena de muerte a ese maldito, así como me quitó a mi hijo, que le quiten su vida. La señora Marlene es madre del chofer que fue asesinado, este joven del que hablábamos, que dividía turno con su papá para poder pagar este vehículo y también para poder cubrir parte de lo que costaba sus estudios de ingeniería. Yo creo que la voz de la señora Marlene de alguna manera refleja o encarna la voz de todos aquellos que hoy están sufriendo y llorando. A los caídos, a la gente que perdieron, al amigo que perdieron, al socio, al compadre, al vecino, al amigo, a manos de esta delincuencia. Y ahora escuchemos también lo que dijo un familiar de una de las pasajeras que también perdieron la vida en este ataque brutal. Un viaje que íbamos a hacer a la tierra de mi madre, ya veo que no se va a realizar porque por este suceso que ha pasado. Al presidente, al Congreso, no sé, a los policías, lo que sea, por favor, pero pongan esto ya. Que detengan esto, que no estén matando a la gente inocente. Un viaje que íbamos a hacer. Realmente impresionante lo que ha ocurrido el día de ayer, porque pasamos de las amenazas a través de mensajes de WhatsApp a las cartas, a los sobres con un casquillo, a los sobres con una bala, ¿no? A arrojar un explosivo dentro del vehículo, quemar la unidad, a matar, así, a sangre fría, a plena luz del día y sin importar que la calle esté completa de vehículos, de pasajeros, no importó nada. Completa sangre fría para liquidar a una persona porque no había cubierto con la cuota. Vamos a hablar de la famosa cuota, pero entre tanto estamos viendo el rostro, las imágenes de las víctimas y repetimos el nombre de estas 2 mujeres junto al chofer. Estamos hablando de este joven, Jorge Félix Vargas, de 24 años, pero además de Asunción Quispe, de 28 años, y de Olinda Quispe. No son familiares, comparten el mismo apellido, pero no son familia. La segunda, Olinda, de 49 años, iba a su casa. Ya había subido solo 2 cuadras antes y deja a 3 hijos huérfanos. Estas son las historias que hay detrás de los números. Señores del gobierno, estas son las historias, señores de la policía. Son una larga lista, pero no son solo cifras que vayan a aumentar o disminuir de acuerdo a la interpretación que cada quien haga de números estadísticos que aparecen en el SINADEF. Son vidas de peruanos y de peruanas. Vamos a seguir hablando de este tema. Esta noche tenemos un programa especial porque conductores y cobradores, además de otra empresa, ahora hablamos de la empresa de transportes Vidusa, otro blanco de los extorsionadores, otra empresa
que se ha visto también azotada por esto. Ellos decidieron no salir a trabajar hoy debido a que han recibido mensajes. Se les advierte en estos de posibles ataques extorsivos y en ellos se les amenaza que si cualquier bus saliera a cumplir con el recorrido, sería atacado, a pesar de las medidas de seguridad que han adoptado, como las cámaras en las unidades y las planchas de acero para evitar las balas de los extorsionadores. Una empresa que ya ha sido blanco de 6 atentados vinculados con el cobro de cupos. Muy bien, vamos a ver los mensajes que recibían los transportistas que forman parte de esta empresa, Vipusa, hemos dicho. Ellos recibían este tipo de mensajes, ¿no? Tenemos ahí una captura en nuestra pantalla que dice, no, pero ahora sí o sí se irá la gente. ¿Ven todo lo que ocurre en la zona sur? ¿Correcto? Bueno, queridos compañeros, hasta ahora, pese al diálogo y a las intenciones, poco o nada, la gerencia se pone a derecho. ¿No? Esto lo recibieron hoy, dice, volvimos, regresamos, amigos choferes y colaboradores de Vipusa. Y yo sé que tal vez se sentirán seguros por sus cámaras y placas que hay en los buses. Tranquilos que yo sabré cómo penetrar ellos. Se dan el lujo, conocen todos los pasos, incluso las medidas de seguridad que pueda tomar la empresa. Dice, tranquilidad y seguridad hacia la empresa no hay. Y yo sé que la gerencia quiere ver un muerto para recién comunicarse, así que no se preocupen. Mañana unidad que sale, choferes que se va y tranquilos que los administradores de gerencia también correrán el mismo riesgo. Así de contundentes son los mensajes. Miren todo lo largo que es y donde cuentan con detalle. Yo sé que han puesto cámaras, yo sé que han puesto placas, yo sé todo lo que pasa. Pero la amenaza no es solamente una amenaza si cumplen o no cumplen con el pacto. El intento de diálogo es como denominan al cobro de un cupo que tiene que hacerse en efectivo. Muy bien, vamos a continuar porque les habíamos ofrecido un reportaje de cómo funciona. La muerte de 3 personas durante el ataque armado al circuito criminal de estas organizaciones delictivas. ¿Qué hay antes de eso? ¿Cómo inicia la extorsión? Y sobre todo, ¿cuánto dinero puede llegar a mover? Nuevo Perú, Pegaso Empress, San Felipe, Chico Rico, Heriberto Ramos y todas las empresas. Vamos a atentar contra tu familia y contra ti, te vamos a meter plomo. La primera fase es el contacto, un mensaje de un número desconocido, corto por lo general, pero lo suficiente para paralizar y causar terror. Ellos se comunican, consiguen número de teléfonos ya sea de los dirigentes, de los conductores de las empresas de transportes y mandan mensajes extorsionadores o muchas veces atentan primero y después negocian. Pónganse en línea, los mexicanos se van a morir si no. La negociación no suele ser muy larga. Los criminales ponen sus condiciones y la víctima debe respetar. El sometimiento empieza desde una pantalla de celular. Y te piden 20 soles por bus diario y la suma de una inscripción de un monto muy alto, que ha llegado a montos hasta de 250.000 soles, 200.000 soles, 150.000 soles, ¿no? Y de ahí van negociando. La llamada inscripción o matrícula es el monto que debe pagar una empresa de transportes para iniciarse con la banda extorsiva. Se paga una sola vez. Y normalmente una empresa de transportes, ¿cuántos buses puede llegar a tener? Fluctúa entre 30, 60, 90, hay empresas que tienen hasta 200 buses, 250 buses, pero ninguna trabaja a su capacidad completa. Pongamos el ejemplo de una empresa X que cuenta con una flota de 100 buses y es extorsionada para pagar 20 soles por unidad de manera diaria. En ese caso, tendría que desembolsar 2.000 soles en un solo día de labores. Eso es 60.000 soles de manera mensual. Esto sin contar la inscripción o matrícula, que en algunos casos llega a los 250.000 soles. El pago es normalmente a través de billeteras digitales y muy raras veces mediante enviados para recolectar el dinero en efectivo. Pero los montos son exorbitantes y ahorita las empresas de transporte prácticamente están trabajando para el día a día. Muchas de ellas ya están entrando en quiebra. Entonces, ¿de dónde van a subsistir? Las empresas de transporte dan trabajo a muchas familias. Precio por no cumplir. Una gráfica porque todo el circuito criminal empieza con una amenaza.
Así es, empieza con una amenaza. Vamos con la gráfica para ver el flujo de la extorsión. Primero es el mensaje extorsivo, por supuesto, y lo segundo es el pago de matrícula. ¿Qué es el pago de una matrícula? Bueno, empieza el contacto entre la organización criminal y la empresa de transporte. Le dice, para que yo te ofrezca seguridad y no atente contra tus choferes, te tienes que matricular. Y el monto oscila entre 100.000 y 250.000 soles de un porrazo que tiene que pagar la empresa para matricularse. Y luego viene el pago de los cupos por unidad. Como ha explicado Ayrton en su nota, 15, 20 soles diarios dependiendo de la zona, dependiendo de la empresa. Y luego el pago a través de las billeteras electrónicas o enviados. Así fluye este negocio que acumula millones. No solamente muertos en las calles, sino también millones en cuentas bancarias o sabe Dios dónde esconder ese dinero. Pero vamos a ver sobre los montos que se pagan otra gráfica adicional para que usted saque su cuenta de por qué algunas empresas están incluso quebrando. Este es el monto. Veamos el ejemplo de una empresa X. 100 buses por 20 soles diarios pagaría 2.000 soles todos los días para evitar un ataque. Mensualmente son 60.000 soles más 250.000 de la inscripción. Calcule usted la cantidad de dinero. Con esto basta y sobra para que la empresa quiebre, para que los choferes vayan a la calle, para que las familias de los choferes no coman, para que los hijos de los choferes no puedan comprar sus útiles para ir al colegio. Así es la cadena. Así es la cadena. Y vamos a ver las cifras, porque las cifras ya de las víctimas también son alarmantes y al gobierno parece que no le entran balas, como se dice criollamente. Homicidios en lo que va del 2026. Vamos por Lima primero, 181 homicidios. Esto es a nivel nacional. Callao, 42. La Libertad, que donde está la delincuencia, ¿no? 36 muertes en La Libertad, donde empieza además este negocio con los taxistas, los stickers en las unidades para saber qué unidad le pertenecía o le pagaba a determinada organización criminal. Pero a pesar de lo que usted ha visto, a pesar de estos números, cuando uno le pregunta, por ejemplo, al general Arriola, el general Arriola dice que esto está disminuyendo. Entonces parece que estuviéramos hablando de dos países distintos. ¿Sí o no, general? Escuchemos lo que dijo el comandante general de la policía. En este mismo momento se tiene el 9.02% de homicidios respecto a los años 25, 24 y 23 en el mismo periodo del 1 de enero hasta el 16 de marzo, hasta el 17 de marzo. Y respecto de las extorsiones también han disminuido en 36%, pero en las extorsiones son denuncias que bien puede variar porque hay personas que no formulan la denuncia. Y esto no es otra cosa más que un proceso que se está dando, no es exclusividad del Perú, es en toda la región. Esta no es una crítica a la persona del general Arriola, es una crítica y por eso cambia al ministro del Interior. ¿Cuántos ministros del Interior no nos alcanzan las manos, los dedos de las manos para contar la rotación? Así no se puede ejecutar nada. El señor Gerí se comprometió a presentar un plan. Al final dijo que por estrategia no daba a conocer las medidas. Esa fue su justificación. Ofreció, se reunió con los choferes para evitar un paro, para no tener problemas con su aprobación, con su popularidad, ¿no? Lo propio con el general. Se reunieron, hablaron. Reuniones van, reuniones vienen, ofrecieron indemnizar a las familias de quienes perdían a un chofer, a los deudos de un trabajador de transporte. Y luego se han dictado una serie de medidas, entre las cuales podemos comentar, por ejemplo, lo que ha ocurrido esta mañana con la empresa Santa Catalina, que ha retomado sus operaciones, pero de una manera distinta, con custodia policial, ¿no? Control policial, con escolta, ¿no? Policías que iban acompañando a cada una de las unidades. Ahí vemos vehículos efectivos de la policía con resguardo permanente durante buena parte de la ruta, ¿no? Una medida que decimos, bueno, parece que es discriminatorio porque si se la ofrecen a la empresa Santa Catalina, ¿por qué no se la ofrecerían, por ejemplo, a otra empresa que también ha sido blanco de ataques? La medida se adopta 6 días después, atención con esto, 6 días después de un ataque, del asesinato de uno de los conductores de la flota. La salida de los buses se produjo cada 20 minutos y cada 20 minutos lo mismo. El acompañamiento directo de 2 motocicletas
de la unidad de los halcones y patrulleros de la policía. Una vigilancia que se concentra en los paraderos de inicio y en un tramo específico del recorrido. Pero es imposible, si nos dicen que somos un país donde falta personal policial, es imposible que esto se haga con cada una de las unidades que ha recibido una amenaza. Porque pasa un tramo nada más, unas cuantas cuadras, y luego ya que sigan su camino. ¿Pero qué creen? ¿Que los delincuentes no se dan cuenta? Si saben perfectamente lo que hacen. Un representante de una empresa de transportes decía hoy que este fenómeno se advirtió y que había gente en el transporte informal que de alguna manera había servido de datero o infiltrado para indicar cuánto ganaban, cuánto cobraban, cómo se manejaba la ruta del dinero, y por eso fue tan fácil convertir al transporte en blanco de los extorsionadores. Vayamos a otro caso. Tras el atentado ocurrido contra la empresa Los Rojitos, que es otra de las empresas de las que hemos hablado mucho últimamente, en San Juan de Miraflores, la policía allí realizó un operativo, el ataque que mencionábamos, ¿no?, con el que abrimos el programa esta noche. En el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Avelino Cáceres, ahí llegó la policía hoy, al día siguiente, como parte de las investigaciones para pedir documentos, verificar la identidad, ¿no?, y tratar de identificar a los autores de este crimen que cegó la vida de 3 personas ayer por la tarde. En el lugar se intervino conductores, se intervino autos, motocicletas, se revisaron identidades y documentos, pero a ver, ustedes, de ser delincuentes, ¿regresarían al día siguiente? ¿Que saben que habrá policía ahí haciendo lo que está haciendo la policía? ¿Qué estrategia es esa? ¿Qué estrategia o cuál inteligencia es la que ha dispuesto, por ejemplo, el despliegue de estos policías? Más adelante vamos a tener todo un especial sobre lo que está ocurriendo, pero desde la mira, sobre todo, de las víctimas y de los deudos, pero también de las leyes y las medidas que se han evaluado para medir cuál es su eficacia. Su eficacia o su no eficacia, en cualquier caso, para solucionar este problema. Muy bien, pero la policía estuvo en el Callao, y vamos con un ataque de sicarios en moto que ha dejado gravemente herido a un hombre de 62 años en San Juan de Miraflores. Esto cuando salía con su hija. El atentado ocurre cerca de un colegio y, por supuesto, estaría ligado a la extorsión. No tuvieron miramientos. En la puerta de su casa iba a llevar a la hija a la universidad. Es el sonido de la muerte acechando a primera hora. A la ráfaga de balas le sigue el pánico de los vecinos que intentan socorrer al hombre baleado en la puerta de su casa. Eran las 6:15 de la mañana. Una mujer pasea a su mascota sin imaginar lo que se viene. De pronto, 2 sicarios en moto. El copiloto salta, corre y dispara contra su objetivo, que estaba dentro de su camioneta, junto a su hija, a punto de llevarla a la universidad. La calle Los Olivos, en San Juan de Miraflores, se convierte en escena del crimen. Tras el ataque, el sicario huye por la avenida César Vallejo. Todo ocurre junto a un colegio inicial. La joven se salva de milagro. Entre varios vecinos cargan al padre herido y lo suben a un taxi para llevarlo al Hospital María Auxiliadora. Un familiar lo cubre con una frazada. La escena es de terror. ¿Las balas también le caen a la joven? No, a la chica no, al señor no la cayó. La cayó en el ojo y en la cara la cayó. El ataque fue feroz. El parabrisas del vehículo queda con 7 impactos de bala. Además, el pistolero dejó una carta. Los del Puente Alipio no pagan su deuda. Atentamente, los colochos. Luis Asensio Aquino Verástegui, de 62 años, permanece con pronóstico reservado. No sabemos nada, que estamos consternados. Es contador y realiza auditorías independientes. La policía no descarta que el ataque esté vinculado al cobro de cupos en el transporte público. Las autoridades ya investigan para dar con esta banda criminal.
Impresionante las imágenes, sobre todo del parabrisas. Fueron 7 impactos de bala y repetimos, la víctima, que es Luis Asensio, de 62 años, tiene en este momento pronóstico reservado. Pero vamos a otra historia de horror, la historia que vivió una joven que fue víctima de un asalto. Porque los delincuentes llegaron en un auto de lujo, estacionaron, bajaron, ingresaron al propio vehículo de la víctima. Nadie podía ver lo que ocurría en el interior, pero lo que estaba ocurriendo es que le estaban vaciando las cuentas. Llega otro vecino, los mismos delincuentes retiran el auto que habían estacionado, ingresa el vecino y luego continúan, pero además sacan a la señorita, a la chica, y se van con el botín, con el dinero, por supuesto, vaciado de las cuentas y hasta con el auto de la víctima. Terror en Surquillo. Una noche de horror es la que vivió una joven universitaria de 25 años. A solo metros de su casa, delincuentes armados la atacaron sin piedad y se llevaron su camioneta. Eran las 9:30 de la noche cuando un auto negro llegó sigilosamente a la calle Mari Casat. Los sujetos con pasamontañas bajaron y en segundos ya tenían a su presa. La joven estaba dentro de su vehículo, se había detenido un momento para llamar a su padre y entrar a su vivienda. Ese instante fue suficiente, lo obligaron a bajar. Le arrebataron sus joyas y no solo eso, también lograron vaciar sus cuentas bancarias. Pero lo más escalofriante vendría después. Bajo amenazas la hicieron entrar a este edificio y actuar como si nada hubiera pasado. El miedo la silenció. En cuestión de segundos los delincuentes se llevaron el vehículo y desaparecieron. Todo en 5 minutos. No es un hecho aislado. Vecinos denuncian que la misma modalidad ya se ha repetido en esta zona, entre las calles Mari Casat y Andrea del Sarto, cerca al Parque Luis Felipe de las Casas. Todas vestidas de negro, la misma talla, los mismos pasamontañas, cobertura de cara. Hicieron exactamente lo mismo. Los vecinos aseguran vivir en constante zozobra. Denuncian que este parque se ha convertido en punto de ataque para los delincuentes. Una cosa que sea fortuitamente de vez en cuando, no. En los 6 años que llevo viviendo acá, de verdad es horrible. La joven ya denunció el caso en la comisaría de Surquillo, mientras el miedo sigue creciendo en las calles. Y se tomaron todo el tiempo del mundo, ¿eh? Bajaron, entraron al auto, luego salieron, dejaron que pasara el vecino, luego regresaron, sacaron a la chica, tomaron el auto de ella y se fueron tranquilos, no pasó nada. Dejamos por ahora el tema de la inseguridad para contarles que hubo momentos de tensión que se vivieron en la provincia de Chanchamayo. ¿Qué pasó ahí? Un árbol de gran tamaño se desplomó a pocos metros de un parque donde había un grupo de escolares que estaban transitando. Afortunadamente los jóvenes pudieron esquivar el impacto, pero fue cosa de segundos. Aunque no se reportaron heridos, los vecinos, por supuesto, están exigiendo a la municipalidad una evaluación urgente del estado de estos árboles para evitar que pueda ocurrir en cualquier momento una tragedia. Vamos ahora con las impresionantes imágenes que nos muestran el derrumbe de una montaña en Chachapoyas. Son grandes masas de tierra que vamos a ver cómo se deslizan desde la parte alta. Miren ustedes cómo van cayendo, manteniendo en alerta a la población ante el riesgo de un aluvión. Una situación similar se presenció en Huánuco, donde una anciana de 78 años y su nieto sobrevivieron luego de ser arrastrados más de 1 kilómetro por un deslizamiento similar. Los dos salían o lograron salir por sus propios medios, fueron llevados inmediatamente a un centro de salud para verificar en qué situación se encontraban. Mientras tanto, las autoridades están advirtiendo ya que las lluvias y los derrumbes van a continuar en el interior de nuestro país. Espectacular imagen que nos muestra la ferocidad y la gravedad de este deslizamiento y derrumbe.
Y el conductor de un camión puso su vida en riesgo cuando intentó cruzar el río Chamán, donde el nivel del agua, como podemos apreciar, alcanzó hasta el parabrisas de la unidad. El chofer resultó ileso, pero el hecho generó alarma en los pobladores de Cajamarca, donde vienen reportándose inundaciones. Incluso un mototaxi, que es el que están viendo ustedes, este de color blanco y celeste, quedó atrapado. Las autoridades por ello exhortan no se expongan ante la continuidad de las lluvias. La siguiente historia tiene como escenario la región Piura. La verdad es que ustedes se van a sorprender, pero los padres de familia se han visto obligados a acondicionar un baño como aulas improvisadas para el 3er grado de primaria. Chicos de primaria, las aulas tradicionales están en riesgo completo de derrumbe, esto por las lluvias. Así que para que no pierdan clases, esta es la salida que han encontrado los papás. Van trabajando los padres de familia por la necesidad que no hay aulas. Una situación inaceptable. Y ahora las mamás están desmontando esto para que este baño sea utilizado como aula. A estos padres de familia no les ha quedado más alternativa que acondicionar los servicios higiénicos para que allí sus hijos reciban las clases escolares. Observe cómo retiraron algunos inodoros para que los menores cuenten con más espacio a la hora de aprender. Hicieron lo mismo con algunos lavabos y otro material sanitario. Por más inaudito y cuestionable que parezca, esta es la realidad en el Colegio El Sauce, en el distrito de Sapillica, Ayabaca, Piura. Están trabajando los padres de familia por la necesidad que no hay aulas. Esta medida extrema se debe a que las aulas se encuentran en riesgo de derrumbe ante las constantes lluvias. Así lo confirmó el director de la institución educativa, David Chuquihuanca. Se va a acondicionar esta aula por motivo de la emergencia que hay. Tenemos una aula que está en riesgo de caer. Posiblemente puede haber un movimiento telúrico y puede afectar a todos los alumnos. Los alumnos del 3er grado de primaria son los que recibirán sus lecciones en el baño, pues las condiciones de sus salones, hechos a base de barro y adobe, son las más deplorables y peligrosas de todo el plantel. De baños que son acondicionándolas para que puedan tener una estación de primaria. Tanto el director como los padres de familia aseguraron que han realizado reiterados pedidos a las autoridades para el mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura. Sin embargo, aseveraron que no han recibido respuesta. La verdad, increíble, porque estos chicos, con toda la ilusión de ir al colegio, y la verdad, bienvenidos al aula, pasen al baño del colegio, que los papás han tenido que acondicionar para que ustedes puedan estudiar. Indigno, ¿no? Indigno. No se merecen nuestros estudiantes una cosa así, como tampoco se merecen los usuarios de RENIEC las largas colas que están haciendo para tramitar. A propósito de RENIEC, la Contraloría, y este es un reportaje que ha preparado Jessica Lara, ha detectado que al menos 70 trabajadores de esa institución, de ese organismo, RENIEC, están involucrados. Está protegida. Una grave denuncia sacude los cimientos del sistema que guarda los datos de todos los peruanos. Toque unos 70 trabajadores de datos básicos. Que a la hora de registrar, el sistema le permitía al operador, ¿qué hacías tú para que eso pasara? Le ponías pérdida. Si tú en el sistema colocaste pérdida, no existe pago, porque el voucher nunca te lo entregaron. Y ahí es donde viene la falta. El hecho es que el funcionario se beneficia. Los beneficiados no solo habrían sido familiares de los trabajadores del RENIEC, sino también terceros a quienes las autoridades ya les siguen el rastro. Pero eso no es todo.
La Contraloría también identificó que otros usuarios eran falsamente declarados como personas con discapacidad para que sean exonerados del pago de trámite o renovación del documento nacional de identidad, que va desde que maneja los datos más privados de todos los peruanos y los más solicitados por el AMPA, no detecta ni alerta estas irregularidades. Tienen que existir candados. No puede ser que yo fácilmente ponga cero y pongo pérdida del voucher. Debería registrar la operación. Si tengo el voucher a la vista, registro la operación con el código y luego lo puedo validar. Hago un convenio con el Banco de la Nación, pongo el código y me aparece automáticamente que la operación fue hecha. O sea, hay miles de mecanismos que el sistema puede hacerlo. Es cierto, hablamos de más de 10.000 operaciones diarias, pero eso no... Interna, integrada por trabajadores del RENIEC y los llamados jaladores para facilitar trámites ilegales, dándole ventaja a organizaciones criminales como los pulpos, cuyos integrantes inexplicablemente han logrado ser registrados falsamente en esta institución como fallecidos. RENIEC hoy asegura que ha tomado medidas sobre lo revelado por la Contraloría, reforzando controles en el sistema y abriendo procesos internos contra los responsables, así como en la Fiscalía Anticorrupción. ¡La cola! Pero la pregunta queda en el aire: si el sistema que protege nuestra identidad puede ser vulnerado desde adentro, ¿quién garantiza hoy que nuestros datos están realmente seguros y no en manos de los más sanguinarios extorsionadores? Eso es la garantía para los ciudadanos de que nuestros datos más íntimos y personales están a buen recaudo. Gran informe de Jessica Lara, pero ahora vamos a conocer también cuál es la situación que se vive en RENIEC, donde se han registrado últimamente larguísimas colas de usuarios tratando de tramitar sus DNI. Cristina Galvez se encuentra en RENIEC y nos cuenta. Adelante, Cristina. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Nuevamente RENIEC en la queja pública, y es que a partir hasta las 7 de la noche se ha podido presenciar aglomeración de ciudadanos peruanos por el motivo del recojo de su DNI. Algunos de ellos señalaban incluso que esto se debía a la falta, a la ineficiencia de la misma entidad pública. Pero recordemos, Mávila, que esto no es la primera vez. RENIEC siempre ha presentado problemas, incluso en octubre del año pasado, que se desató un escándalo por la exposición de los datos como la dirección de domicilio de más de 27 millones de peruanos, entre ellos el expresidente José Gerí. En lugar de solo permitir la visualización de datos personales, los usuarios también podían observar la dirección. Ha desatado una serie de preocupación en muchos de los ciudadanos y también en nosotros, en los medios periodísticos, para poder informar e investigar cuál es el detalle detrás de RENIEC y qué es lo que está pasando con esta entidad pública, Mávila. Este es el panorama que tenemos nosotros hasta esta hora de la noche desde el distrito de Miraflores, la cuadra 2 de Diez Canseco. Correcto, muchísimas gracias, Cristina. Vemos también que van a extender el horario correcto para poder atender, sobre todo a quienes quieran tramitar. RENIEC ya dijo que se puede votar con el DNI vencido. Eso siempre se hace, es un anuncio, se exhorta, por supuesto, a que todo el mundo tenga el DNI actualizado. Es lo mejor para cualquier trámite, pero en el caso de la votación, usted podrá votar con el DNI vencido, para lo cual RENIEC está extendiendo en algunos casos la atención en sus locales, pero nos deben una explicación sobre lo que acabas de advertir, Cristina, y por los años 2023 y 2024, y que ha ocasionado un perjuicio que puede sonar poco, son 22.000 soles, pero que tiene un impacto real, porque lo que hace es abrir una ventana para poder acceder a información. Ahí están todos nuestros datos. Bueno, vamos ahora con, nos deben explicaciones los de RENIEC y la peligrosa banda criminal conocida como los Malditos del Centenario fue desarticulada luego de un mega operativo en el Callao. Sicarios que extorsionaban transportistas y planificaban asesinatos fueron detenidos, incluyendo a un menor de 17 años. Así fue la captura de una peligrosa banda criminal, una red de sicarios que mantenía bajo fuego a los transportistas del Callao.
y que estaría detrás del asesinato de un chofer en la avenida Argentina, cerca de Minca. Eran las 3 de la madrugada cuando agentes de la Policía Nacional ejecutaron un contundente megaoperativo contra los malditos de Centenario. Hallaron 9 inmuebles en simultáneo que funcionaba como guaridas de estos criminales. En ese momento ya coordinaban a través de mensajes de WhatsApp su próximo atentado, asesinar a 2 personas por 4.000 soles. Al verse cercados, intentaron huir por los techos de las viviendas. En horas de la tarde se suben a los camiones que ingresan a Deep Rigor, AP, al terminal y los asaltan. También a todo el circuito de transporte los extorsionan. A la cabeza de esta organización estaba el temible alias Ñaja, el cerebro frío detrás de la planificación y coordinación de los sicarios. Su zona de dominio era Gambetta, donde no solo sembraban muerte, también extorsionaban y controlaban las rutas de transporte público que conectan Callao, Lima y Ventanilla. Nadie circulaba sin que ellos lo supieran. Son ejecutores de estos eventos criminales, son sicarios, son los que actúan por orden de extranjeros y nacionales. Pero hay un dato que indigna aún más. Entre los detenidos, un menor de solo 17 años. El adolescente no solo trasladaba a los sicarios, también se encargaba de desaparecer los vehículos utilizados en los atentados. Tras un año de paciente seguimiento, la justicia finalmente les echó el guante. Se incautaron armas de fuego, drogas y celulares. La policía no descarta que esta red tenga tentáculos internacionales y que reciba órdenes desde el extranjero. El esfuerzo del general Reboredo, sabemos que él está a la cabeza de ciertos operativos que dan golpes como este, pero hay que intensificar mucho más ese trabajo de inteligencia. Y a propósito, ha sido capturada una mujer que intentó robarle el dinero de su jubilación a un anciano. Con la ayuda de las más de 600 cámaras con inteligencia artificial que están a disposición en el distrito de San Juan del Lurigancho, se pudo capturar a esta mujer y a sus cómplices. Van a ver ustedes ahí las acciones, cómo se llevaban a cabo, ¿no? Ya había convencido al adulto mayor de subir a un taxi, ¿no? Ahí la vemos a ella de camiseta manga corta, ¿no? Presuntamente se procedería con el robo dentro de este vehículo. Las cámaras detectaron una actitud sospechosa de la mujer, por lo tanto, se centraron en ella. Al acercarse a adultos mayores que salían del banco, ¿no? Especialmente, el alcalde del distrito de San Juan del Lurigancho aseguró que el chofer de la unidad ya se encuentra con prisión preventiva, luego de conseguir la intervención de la policía en esta historia. Ahí está nuevamente el adulto mayor, ahí se ve a la mujer acercándose, ¿no? Disuadiéndolo. Bueno, y la inteligencia artificial ha hecho su trabajo en este caso, ¿no? Pero aprovecharse de un jubilado, a ver, vamos, ¿no? Ahí está la señora Oronda. Felizmente estaba la cámara y son muchas cámaras, entonces se pudo armar una suerte de línea y verificar la imagen de la misma mujer. Muy bien, vamos ahora con la información para reforzar la lucha contra la inseguridad. ¿Qué hay detrás de la decisión y las recientes declaraciones, además de la admisión de la presión del Congreso? Como primera ministra, con el argumento de combatir la inseguridad ciudadana. Pero, ¿quién del Congreso le recomendó al mandatario sacar a Miralles? En la mañana del martes, Balcázar recibió al parlamentario Alfredo Pariona de la bancada socialista y al defensor del pueblo, diario local. Un escándalo que salpica a Alianza para el Progreso. Un reflejo de este gobierno caótico, donde el presidente, al mediodía del martes, negaba que los ministros hayan salido de sus puestos. Todos los ministros están todavía en sus puestos, nadie ha renunciado. Los he citado para que concurran a mi despacho para evaluar lo que va a pasar mañana. Y una hora después, la presidencia en sus redes sociales le daba las gracias a Miralles por los servicios prestados. Una relación distante que se evidenció hace unos días en la conferencia sobre gas natural, donde Miralles y el presidente ni se saludaron. El presidente Balcázar
ha sido el que llamó. Recordémonos cuando Hernando de Soto fue anunciado como premier y al poco se supo que no, que iba la señora Denise Miralles. En 25 días, el señor Balcázar decidió que ya no iba la señora Miralles. Es decir, ¿cuánto reflexionó el presidente? ¿O cuánto reflexionaron esas cuestiones previas a la presentación de este renovado gabinete ministerial? El Parlamento y el pedido de voto de confianza. Rospigliosi ha descartado que el Parlamento haya tenido alguna Paren, basta ya, basta de tanta criminalidad. Que mucha gente está muriendo, está matando familias. Mi hijo mayor lo mataron. Este año iba a terminar su carrera en ingeniería industrial. Vamos a morir. Yo me dijo, mamita, te amo, te quiero, mamá. Y él me dijo, nunca me iba a dejar y me dejó. Quiero que pague con toda la ley del mundo ese desgraciado que me quitó a mi hijo. Si yo tuviera mis propias manos, lo mato, te lo juro. Mi hijo me quitaron todo, mi vida entera. Es lo único que quiero, señorita, justicia, pero de verdad que no quede impune porque muchos los dejan. Porque no tengo plata, lo van a dejar ahí. No, quiero que su caso se reabra, quiero que investiguen, quiero que ese desgraciado pague, pero con toda la ley. Que le den pena de muerte a ese maldito, así como me quitó a mi hijo, que le quiten su vida. ¿Cuántas vidas truncadas a causa del crimen? ¿Cuántas familias quebradas? ¿Cuántas madres llorando a sus hijos, como doña Marlene? Realmente la extorsión se ha convertido en un flagelo de nuestra sociedad. Acaba con la vida de los choferes, deja huérfanos, deja viudas, cambia la vida de familias para siempre. Y a los que sobreviven también les deja una huella profunda. Ya sea quien fue víctima de un ataque y logró sobrevivir a ese ataque, o sea, acaso el familiar de alguien que falleció y que ha tenido que vivir ese duelo. Alonso Ramos nos trae la siguiente nota que trata precisamente de los sobrevivientes de la extorsión y cómo marca la vida de uno toparse con una desgracia como la que le ha tocado vivir ahora a esta familia. Vivió para contarlo. A veces pienso que es lo que me pasó, una protección de Dios. Es la palabra de un superviviente del terror. Es Roberto Japay, de 72 años, chofer de la empresa San Germán, quien milagrosamente salió ileso de una lluvia de balas en noviembre pasado en San Martín de Porres. El sicario subió el atentado a las redes. Si no hubiera sido por el poste de la ventana, me está caído, ¿no? He cambiado mi modo de ser, me he sentido de que vas a ver. Don Roberto, por necesidad, sigue manejando un bus y, por la crueldad del destino, pasa a veces por el mismo lugar donde fue atacado. Como le digo, pucha, así no se puede, no podemos estar. Porque muchos amigos, compañeros, así conversando, tienen algo de temor. Cuando tú estás metido en esto, tienes que seguir. Ruta al rápido, conductor baleado. Hay otros sobrevivientes del terror. Son los familiares de los choferes asesinados. Respecto a Carlos, mañana cumple 8 meses sin encontrar justicia ni apoyo del Estado peruano. Es el reclamo de Héctor, familiar de Carlos Advíncula, chofer asesinado de la empresa El Rápido en julio del año pasado. Conductor baleado con 4 balazos. Un asesinato en plena hora punta en Los Olivos, dejando a 3 niños huérfanos. 1, 2, 3, ¡Advíncula! ¡Ra, ra, ra! Hace unos días, la familia de Carlos Advíncula, entusiasta aficionado del fútbol, organizó un campeonato a su nombre. Familiares que conviven con el dolor, sin apoyo de las autoridades y sin dar con los responsables. Si las autoridades no protegen, lo único que queda es
Creo que a estas alturas es buscar uno mismo a que se pueda proteger, porque las autoridades nada o poco hacen hasta el momento. Es la huella del dolor de los transportistas que gritan a viva voz. ¡No más muerte! ¡No más muerte! ¡No más muerte! Muchos jóvenes seguramente no tienen en la memoria o frescas en la memoria las imágenes de lo que vivimos, algunos que ya llevamos algunos años durante la época del terrorismo, cuando salir a la calle era prácticamente jugarse la vida, porque no sabías si de repente subías a un autobús y de repente iban a hacer estallar una bomba casera. Eso ocurría en los años 80, cuando el país se convirtió en un país inviable. Estamos casi repitiendo un escenario similar, pero esta vez no hablamos de un terrorismo ideológico, sino de un terrorismo criminal. Porque el solo hecho de subir a una unidad de transporte se ha vuelto realmente una experiencia peligrosa. Una aventura que no sabemos cómo va a terminar, porque de repente vamos sentados detrás del chofer, un poco más atrás, y viene un sicario y dispara. Una unidad de transporte público se convierte en una trampa mortal. Vamos a ver una nota que hemos preparado, Ayrton Luera ha preparado justamente sobre el pánico y la sensación de incertidumbre y miedo que genera todo esto en los usuarios del transporte también. Vivimos con el miedo de que ya no vean nunca más a mi familia. Los constantes ataques de bandas extorsivas a buses de transporte público ha convertido lo que debería ser un espacio de tránsito en una zona de constante alerta. Jessica tiene un bebé de 9 meses y hoy va camino a visitar a su mamá. Con ella viaja también un pasajero invisible, el miedo. Uno ya no puede salir tranquila, ni tampoco puedes emprender tranquilo, entonces ya prácticamente nos cierran las puertas por todos lados. Yo la verdad por el miedo que está habiendo muchas matanzas a los choferes, pasajeros, yo ya no salgo por ese tema con mi bebé. Aquí cada frenada en seco altera, cada pasajero nuevo genera sospecha y aunque cada kilómetro acerca más a estos pasajeros a sus destinos, la tranquilidad es lo que aún se encuentra muy lejos. Uno viaja suspenso, asustado. Siempre hay que estar mirando por la ventana. Por la ventana, a ver quién sube, quién baja. Si hay algún sospechoso. Algún sospechoso. La preocupación es inmensa. Vivimos en una situación caótica, crítica, que podría ser como un terrorismo urbano. El mismo símil hace Ofelia, una mujer de 65 años que vivió una de las épocas más nefastas y sangrientas de la historia de nuestro país. ¿O a qué se asemeja en todo caso lo que se está viviendo? Ahorita, cuando pasó el terrorismo, también asustados, ¿te acuerdas? Pero ahí no mataban pues así de frente, sino el carro ponían un coche bomba y todo eso. Ahora ya te disparan de frente. Hace poco, cuando iba camino a visitar a la familia, vivió en carne propia un hecho que ha quedado grabado en su memoria de manera indeleble. Una vez cuando estaba viniendo también tiraron piedra, todo rompieron la luna. ¿Atacaron uno de los buses? Atacaron, sí. ¿Qué es lo que hizo en ese momento? ¿Cómo se sintió? El chofer embaló. ¿No paró? No. Se fue de frente. Ya pues nosotros asustados también. Algunos se metieron debajo del asiento. El transporte público en la capital es una necesidad. El 77% de los habitantes lo utiliza, muy a pesar que hace ya un tiempo atrás, viajar en un bus se llega a convertir en una trampa mortal. Uno no puede todo el día, no te va a cuidar tu casa, no te va a cuidar acá, no te va a cuidar allá. ¿A dónde te cuida? Te cuida hasta acá nomás y no está. Y los choros ahorita no están. Todos los señores, ¿dónde están? La intranquilidad no solo queda en los buses, también se traslada a los hogares de estudiantes, amas de casa, padres de familia y trabajadores como María. Por parte de mi mamá se preocupa, ¿no? Y más que todo de que pues yo trabajo un poco lejos, ¿no? Y bueno, ¿A dónde te vas? Yo me voy hasta el mall de Megaplaza y ella siempre anda con la preocupación, ¿no? De que puedan hacerle algo al chofer mientras yo voy en camino o a alguno de nosotros como pasajeros, ¿no? Los peruanos hemos conocido en menos de 21 días a un nuevo ministro del Interior, el segundo de la gestión Balcázar, pero ya nadie sabe en quién o qué poner sus esperanzas. Está vivo, fíjate.
Bueno, así está la situación, el temor se apodera de los peruanos y a esta hora de la noche vamos a ir en vivo hasta el lugar donde se están velando los restos de una de las pasajeras asesinadas ayer en este bus de la empresa de Los Rojitos. Candy Quispe se encuentra en el lugar. Adelante, Candy. ¿Cómo estás, Mávila? Me encuentro en el velorio de Olinda Quispe Carhuaz. Ella es una madre de familia de 3 hijos, quien como todos los días, el día de ayer a las 6 de la tarde, sale de su trabajo en una tienda de repuestos de vehículos y luego se dirige hasta su casa aquí en Villa El Salvador, pero lamentablemente la tragedia se cruzó en su camino. Ella sube a esta combi, conocida como El Rojito, y como el vehículo estaba muy lleno, ella se sienta justo detrás del asiento del copiloto, en el respaldar, pero lamentablemente en medio de este ataque de sicarios, de estos extorsionadores, una bala le impacta en la cabeza. Yo me encuentro en esos momentos con su hermano, con su esposo, están realmente devastados, pues ella es una víctima inocente de esta guerra de extorsionadores. Mávila, vamos a conversar primero con el hermano para que nos pueda comentar un poco qué es lo que pide la familia en esos momentos de dolor. En primer lugar, buenas noches, señora Mávila. ¿Cómo está? Buenas noches y todo nuestro ciudadano. Sí, como nuestro todo peruano. pésame, por favor. Como cualquier ciudadano que quiere vivir en paz, quiere vivir realmente digno. No queremos más extorsiones. Las autoridades, yo invoco a todas las autoridades que realmente quieren trabajar así, que quieren hacer algo por el Perú, que se pongan sus pantalones y hagan algo por el Perú, que hagan algo por la gente que es más humilde, a la gente que realmente trabaja, necesita, que día a día lucha. Y por ellos no queremos más víctimas así inocentes. Terrible. Porque si nosotros permitimos las cosas, posteriormente podemos tener peores como en los años décadas anteriores. También se encuentra con nosotros el señor Segundo García. Ella es el esposo. Solamente quería que nos comentara porque él nos contaba un drama que vive la familia, pues solo el año pasado el hijo mayor del señor Segundo fue asesinado en medio de un asalto cuando intentaron robarle una moto. Nos dice que desea brindar algunas palabras quizás de justicia, señor. Entendemos. Solamente pido justicia, ¿no? Que se haga justicia. No tengo palabras en este momento. Justicia es lo mínimo, Candy, que se merece esta familia que ha perdido a 2 personas valiosas. Nuestro abrazo desde aquí a los 2, ¿no? Y al esposo de Olinda, decirle que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para llegar hasta el fondo de ese asunto y exigir justicia para él. Perdió a su hijo, ahora pierde a su esposa, ¿no? Se ha quedado solo y estas son las consecuencias de cuando las autoridades realmente no están ahí, ni capacitadas, ni con la vocación de servicio que se requiere, ni con la decisión, por supuesto, como decía el hermano de Olinda. Muchas gracias a ti, Candy, por la cobertura. Vamos a dejar a la familia, por supuesto, y respetar el dolor, pero les expresamos de nuevo toda nuestra solidaridad y nuestros sentimientos de pesar. Vamos ahora con esta crisis de inseguridad porque hemos preparado también una nota que pretende abordar de alguna manera o analizar qué se ha hecho o no se ha hecho hasta el momento, ¿no? Desde ideas, a ver, ¿qué uno diría? Pero ¿qué pasa por la cabeza de aquellos que sugieren, bueno, de repente y cambiando rutas conseguimos distraer a los delincuentes para establecer, por ejemplo, el delito de terrorismo urbano? Ciertamente los métodos que utilizan estas organizaciones son terroristas. El debate nos lo trae y las respuestas y las preguntas, por supuesto, Jessica Lara. Hoy no se trata solo de transportistas asesinados. Está plomeado, mano, está plomeado, que se duerme, mano. Se trata de la seguridad de todos los peruanos, pues la criminalidad hoy no distingue entre transportistas.
Los ataques no son al azar, se concentran en corredores viales de alto tránsito en la capital, como la Panamericana Norte, Panamericana Sur o avenidas como Gambetta, Venezuela y Argentina, que cruzan distritos periféricos como San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Comas y hasta Villa El Salvador, donde reina la informalidad y la nula vigilancia, una crisis de violencia que el Ejecutivo planea combatir de la siguiente manera. Cambiar las rutas que siguen hoy los buses de transporte público para frenar la extorsión es la nueva y polémica apuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, la pregunta resulta inevitable y es si el modificar estos recorridos realmente frenará a las mafias o simplemente cambiará el problema de lugar. El transporte público sale de un punto y regresa al mismo punto. Es más, muchos de los atentados se producen y ocurren en la zona donde se guardan los vehículos, porque por más que te modifiquen las rutas tienen que tener un conocimiento público, porque de lo contrario, ¿de qué manera los usuarios van a tomar el transporte? Es una medida que es absolutamente significante y eso no va a parar bajo una circunstancia ni la extorsión ni el sicariato. Según los lineamientos técnicos aprobados por el MTC, la estrategia se basará en identificar zonas peligrosas, rediseñar los más de 400 recorridos autorizados para evitar áreas de alto riesgo y activar rutas alternas en cuestión de horas con presencia de la policía, ATU y Sutran, instituciones que históricamente enfrentan serias limitaciones operativas. Para los expertos, el problema no es la ruta, son las mafias que no operan en una sola esquina, calle o avenida. Tienen padrones de las empresas, las extorsionan por redes, siguen a los buses, identifican a los conductores y atacan a matar donde sea necesario. La estrategia del MTC incluye también poner en marcha la herramienta C5 inteligente que no existe. O sea, nos han tomado el pelo a todos los ciudadanos. Un C5 inteligente es un centro de comando, control, comunicaciones, coordinaciones, etc. En el Perú no hay ni uno y requiere de una inversión mínima de $500 millones. Tu C5 tiene esa función de establecer, descentralizar todas las llamadas, por ejemplo, todas las denuncias, y no solamente mapeas la zona geográfica con horas, pico, zonas calientes, lo que se hace a veces a mano en las comisarías. La extorsión ocurre a través de la línea telefónica, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, el Facebook, y lo que se requiere es investigación criminal. Pero este plan no rompería el ciclo de extorsión, solo lo pausaría, pues el MTC asegura que cuando los ataques disminuyan, todas las empresas regresarán a sus rutas normales, siendo una medida momentánea, dejando a la merced de los criminales a pasajeros y transportistas. Estrategia e inteligencia criminal, eso es lo que hace falta. Y en otras noticias, en la estación María Auxiliadora de la línea 1, un sujeto se enfrentó a un policía cuando éste le solicitó su DNI. Esto para realizar un operativo de rutina, alegando que él era abogado y que por estar vestido con terno no debería ser intervenido, es lo que dijo. Además mencionó que mejor debería intervenir venezolanos. Estamos haciendo un operativo de control. Ya, pero ¿a qué se debe que me pides identificación? No entiendo. Estamos haciendo un operativo, señor. ¿Operativo de qué? ¿Por qué operativo? Permítame su DNI. Pero, estamos en estado de emergencia, ¿no? Ya, sí, tranquilo, no se ponga nervioso. Una pregunta. No me pongo nervioso. Una pregunta. ¿A qué obedece esta intervención, según tú? O sea, ¿cómo según tú? O sea, esta intervención, ¿a qué obedece? La policía para hacer un... Yo soy abogado y trabajo por aquí cerca, déjame hablar. Trabajo por aquí cerca y me sorprende que una persona vestida con terno, bien puesta, ¿ya? Le pidas un DNI. ¿Para qué pides DNI tú a las personas que están bien puestas así? En lugar de pedir a delincuentes, extorsionadores, incluso dentro de la policía, incluso dentro de la policía, incluso dentro de la policía hay extorsionadores también.
Y tú le pides a una persona, y tú le pides a una persona que está bien puesta, bien tema, le pides el DNI. En lugar de pedirle de repente un venezolano que pide, que pone bomba. ¿Ya? Permíteme su DNI. Ya, pero no sé, me parece raro tu forma de intervenir. A una persona de... Uno, donde se reunió con ganaderos, alpaqueros y agricultores. La líder de Fuerza Popular se pronunció sobre la salida de Denise Miralles de la presidencia del Consejo de Ministros. Las declaraciones del presidente Balcázar están fuera de lugar. Yo no he conversado de los temas de fondo con el presidente Casas, sí lo he podido saludar por su juramentación, pero es natural que él esté haciendo todas estas movilizaciones en la frontera, porque él así lo había anunciado, como nosotros también hemos anunciado el total control de nuestras fronteras. Parte de la estrategia para luchar contra la delincuencia, yo creo que... Durante un mitin que se realizó en Huaycán, el candidato presidencial Rafael López Aliaga planteó la opción de la cadena perpetua para los delincuentes y extorsionadores a partir del próximo 28 de julio. El 28 de julio también comienza a implementarse la cadena perpetua. ¿Para quién? Para extorsionador, sicario, violador de niños y también presidentes, gobernadores, alcaldes, funcionarios o imeros. El 28 de julio... Durante una actividad realizada en San Juan del Lurigancho, el candidato a la presidencia César Acuña mencionó que ojalá el presidente de la República haya tomado una decisión correcta con los cambios que realizó en el gabinete ministerial. Ha cogido la mejor alternativa, la mejor opción, teniendo en cuenta que estos 4 meses que queda de su gobierno, lo mejor que puede pasar al Perú es que termine este gobierno. Y me imagino que habrá hecho una evaluación primero de su premier, y veo también que ha hecho algunos cambios y que sea lo mejor para el Perú, porque después de todo el soporte para un presidente es el premier, y luego del premier sus ministros, y lo que digo yo. La información, y nos vamos hasta Lambayeque. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino hospitales de salud. ¿Para qué? Para investigar los presuntos hechos de colusión y negociación incompatible, denuncias para proveer alimentos al hospital Luis Heisen y al Mansor Aguinaga. Todo esto frente a las revelaciones de un presunto favorecimiento. Bueno, se iniciaron las investigaciones ya sobre estas denuncias. Vamos ahora a otra nota, porque seguramente usted se ha dado cuenta cuando transita por las calles de Lima la gran cantidad de paneles y de propaganda política que ha empezado a aparecer y que se ha convertido en un auténtico peligro. Contaminación visual. Un equipo del programa pudo identificar varias de las estructuras, pero además sin respetar las normas que rigen esta publicidad. Del otro lado tienen este cartel que se tambalea. Se han comenzado a convertir en una amenaza para transeúntes. Por estos días, la propaganda política abunda en las calles y no en las mejores condiciones. Bastante precaria la manera en que se ha tratado de estabilizar también, ¿no?, la base de este panel publicitario. El palo, por supuesto, que está de lado, y han colocado aquí piedras para darle fuerza de alguna manera o estabilidad, pero esto finalmente no termina de asegurar nada. Este estaba amarrado con unos cables, y justo hace poco pasé con mi esposa, lo vimos, y después lo rompieron y todo ello. Sí. ¿Podría caer? ¿Y tú qué pasas con el agua? Sí, siempre es ese peligro, ¿no? Y retirarlo ya. Yo creo que sí. En noviembre pasado, la Municipalidad de Lima emitió una ordenanza, la 2788, que regula la propaganda electoral y a la que nadie parece hacerle caso. Si lo que ha visto hasta ahora le parece escandaloso, aquí nos topamos con una obra magistral de la ingeniería. Vean cómo se ha intentado reforzar prácticamente la base de este panel publicitario político. Se han tenido la mejor idea de amarrar prácticamente con un cableado que está, además de oxidado, ¿verdad?, algunos clavos que ponen en peligro, por supuesto, también a las personas que transitan por este punto. Pero eso no es todo. Por si acaso, por si esto no termina de reforzar la estructura, lo que han hecho es colocar, vean aquí, este cable también que va amarrado prácticamente a un poste que se encuentra del otro lado de la calle. Bueno, se puede caer, mira, ya se han caído, allá se ha caído uno.
allá se ha caído uno. Nosotros podemos pasar, nos puede caer encima, no sé, y además está todo feo, ¿no? Y uno que es peligroso y otro que se ve feo, horrible se ve horrible, porque valora toda la vista de la calle. Es el propio municipio, a través de la Gerencia de Fiscalización y Control, el encargado de ejecutar acciones de supervisión de esta propaganda política. Pero en las calles, lo único que reina es el descontrol. Los que nos topamos en la vía expresa a la altura de la avenida Javier Prado son gran cantidad de carteles colocados en este punto. De acuerdo a la ordenanza municipal, estos carteles deberían tener un distanciamiento mínimo de unos 100 metros y vemos que esto no se respeta de alguna manera. La normativa es clara. En ella se ordena además que los paneles colocados en las vías expresas deben contar con una base de cemento de 1 metro de profundidad. Pero sin fiscalización ni sanción, la norma es simplemente letra muerta. Letra muerta, como ha podido corroborar a Ayrton Lueña en las calles, ante el clamor de los vecinos porque hagan algo para corregir estos carteles. Vamos a Tumbes, donde un menor de 11 años lamentablemente falleció luego de contraer leptospirosis, un virus que se transmite por el contacto con la orina de las ratas. Direza de la zona ha registrado 54 casos confirmados hasta ahora. Autoridades sanitarias señalan que este brote pudo haber surgido a causa de la acumulación de basura o del colapso del desagüe, las aguas estancadas que favorecen la proliferación de bacterias. Y ahora vamos a Cajamarca, donde pobladores que trasladaban un ataúd por un puente artesanal en esa región cayeron a la quebrada tras colapsar la estructura. Esos son los instantes que quedaron registrados. El féretro quedó abierto por la caída. Los presentes rápidamente hicieron todo para recuperarlo antes de que la corriente simplemente lo arrastrara. Bueno, 2,5 millones de jóvenes van a votar por primera vez, pero de todo el electorado hay como 7 millones que son jóvenes. Nuestro compañero Alonso Ramos, que mide la temperatura electoral, salió justamente para recoger un poco la opinión y el sentir de esa juventud que será clave a la hora de las elecciones del 12 de abril y sus resultados, por supuesto. Vamos con la nota de Alonso. La verdad me da nervios porque como era primera vez no tengo experiencia. Es la inquietud de Medalit, de 18 años, quien votará por primera vez este 12 de abril. Cordialmente se marca acá y luego acá. Entonces así. Esta joven muestra sus dudas cuando tiene al frente la cédula de votación, al admitir no estar informada. Pues como que no me es fácil no desenvolverme bien acá en esta nueva localidad. Ocurre ahora, salió en busca de los jóvenes, principalmente los que votarán por primera vez. Este es el caso de Nicole, de 21 años, estudiante de antropología, quien ya sabe por quién votar, pero no es por un candidato, ni ideología. Harían la candidatura de Lescano porque su logo me llamó la atención porque es como del Google y a eso se asemeja. Ya sabes por quién votar, pero ¿sabes cómo votar? ¿Sabes cómo hacerlo de tal manera que no arruines tu voto, que no se... ¿Puedes votar cruzado? Cruzado, en X. Puedes hacer voto cruzado, ¿sabes? ¿Cómo es voto cruzado? Acá está. A ver, me dijo que también podía ser de manera cruzada, ¿no? Así es. ¿Sabes que puedes votar cruzado? No sabía. Lo que confunde un poco es el que ahora, bueno, tienes que votar no solo por presidente y vicepresidente, sino por más. Lo que es el voto cruzado, ¿no sabes? No, eso sí no. Un voto cruzado que permite elegir a un candidato presidencial de un partido, a un senador de otro y a un diputado de otro tanto, pero que representa un dolor de cabeza para este grupo de votantes. ¿Sabes cómo votar? No, todavía no. Y da la casualidad que yo soy miembro de mesa. ¿El voto cruzado? ¿Sabes que puedes cruzar tu voto? No.
Cerca de 7 millones de jóvenes entre los 18 y 29 años están llamados a votar. El peso de la democracia recae sobre las espaldas de este sector de la población. Un 25% de electores que definirían la suerte del país. Hay que insistir con la educación para que todos los ciudadanos sepan exactamente cómo emitir su voto, que no se vayan a equivocar o perder la oportunidad de elegir. Les contamos ahora que en horas de la mañana sujetos detonaron un artefacto explosivo en los exteriores de un minimarket, esto en pleno centro de la ciudad de Trujillo, y desataron, por supuesto, momentos de terror entre la población. La detonación generó alarma en la zona. El atentado se suma a una creciente ola de extorsiones que golpea esta ciudad. Hasta el momento se desconoce el monto que se exigía y quienes estarían detrás de las amenazas que se había recibido. Y un grupo de 200 personas invadió la ruta hacia el santuario histórico de Machu Picchu. La Fiscalía ya abrió una investigación por el delito de usurpación agravada contra el Estado, después de que estas personas colocaran palos de madera y mallas. Su intención parece ser construir una suerte de asentamiento o habilitar un mercado informal. El abogado del Cernancia se presenta en este momento. Un problema más para Machu Picchu, que ya ha tenido bastante, ¿no? Con el problema de los tickets, del maltrato a los turistas, problemas en la vía de los trenes, para que se sume ahora una invasión en esta zona cercana a Machu Picchu, que debería tener puesto una zona, como se conoce, de amortiguamiento, de protección, ¿no? Que va mucho más allá de la zona misma del santuario, de lo que se conoce como la yacta y sus alrededores. Claro, hemos visto casos similares en las líneas de Nazca también. Hubo un caso que se denunció, ¿no?, de invasores, incluso traficantes de terrenos. En Pachacamac también ocurrió lo propio. Pero ya, a ver, en el Cusco, lo que está pasando con Machu Picchu es incomprensible, ¿no? Esto es lo que está pasando. De esta manera ponemos fin al programa de esta noche. Que pasen ustedes muy buenas noches. Nosotros regresamos mañana.